¿Quién querría a un anciano como tú? La pregunta de mi hija resonó por el lujoso patio afilada como un cristal y me destrozó el corazón. En ese instante, el brillante sol del domingo pareció desvanecerse, los sonidos de la Ciudad de México se silenciaron y solo pude oír el latido de la sangre en mis oídos. El aire se volvió denso, pesado, y cada respiración se convertía en un esfuerzo monumental. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, quemándome la cara, mientras sus invitados, un jurado de desconocidos adinerados y bien vestidos, apartaban la mirada, convirtiéndose en cómplices silenciosos de mi ejecución pública. Sus palabras no eran solo un insulto, eran una sentencia, una brutal confirmación de la narrativa que había estado construyendo durante años, que yo era una carga, un objeto obsoleto cuya única función era esperar a ser desechado. Me llamo Arturo Vargas, tengo 72 años, y esta humillación ocurrió durante un almuerzo en casa de mi única hija, Valeria, en el exclusivo barrio de Polanco. La mesa, puesta con fría elegancia, rebosaba de platillos gourmet que apenas podía tragar. El ambiente era un reflejo perfecto de ella, moderno, minimalista y completamente carente de calidez humana. Allí estaba yo, un carpintero jubilado con ropa sencilla y manos encallecidas por la vida, destacando entre la decoración como una vieja herramienta oxidada en una galería de arte contemporáneo. La conversación a mi alrededor giraba en torno a los negocios y los viajes internacionales, un idioma extranjero para alguien que ha pasado toda su vida encontrando poesía en la veta de la madera y dignidad en el sudor del trabajo honesto. Todo empezó cuando anunció, con la naturalidad de quien comenta un menú, que había encontrado un lugar adecuado para mí, una residencia de ancianos. La palabra cayó sobre la mesa con el peso de una lápida. Mi negativa fue tímida, un susurro de protesta, pero aún puedo cuidar de mí misma. Eso fue suficiente. Su humillación al ser contradicha frente a sus importantes amigos se desbordó en la forma de esa crueldad que me dejó desnuda e indefensa. Necesitaba reafirmar su poder, y para ello, necesitaba destruirme. En ese momento, bajo el peso de su desprecio, casi creí que tenía razón, que mi valor se había desvanecido con mi juventud. Recuerdo a mi difunta esposa, Elena. Siempre decía que mis manos contaban la historia de nuestras vidas, manos que construyeron la cuna de Valeria, que arreglaron sus juguetes rotos que la sostuvieron mientras aprendía a caminar, manos que un día vendieron las herramientas más preciadas de mi taller, la herencia de mi padre, para pagar su primer año de arquitectura. Le entregué el dinero con el corazón henchido de orgullo, creyendo que le estaba dando alas para volar. Poco sabía que, para ella, ese sacrificio sería solo un paso que daría sin mirar atrás, en su ascenso hacia un mundo donde el amor y la gratitud eran bienes pasivos que debían desecharse. La contradicción que me habita es la de un hombre que se siente espiritualmente rico, lleno de historias y un inmenso amor para compartir, pero que ha sido convencido de verse emocionalmente desamparado. La soledad entre esas personas era más profunda que cualquier soledad que hubiera sentido en mi taller vacío. La mirada de Valeria sobre mí no era la de una hija hacia su padre, sino la de un conservador de museo hacia una pieza antigua e inservible. Me mantuvo cerca por un vestigio de obligación social, pero su verdadero deseo, revelado en ese grito, era encerrarme en un almacén donde ya no pudiera empañar la perfección de su vida. El silencio que siguió a su ataque fue una tortura. Cada segundo transcurría lentamente, mientras me desplomaba en la silla, deseando que el suelo se abriera y me tragara. Los cubiertos caros reposaban junto a los platos intactos, testigos silenciosos de la indigestión de afecto que nos azotaba. Mis nietos, absortos en sus dispositivos electrónicos, no se movieron ni un músculo, ya acostumbrados a la indiferencia con la que me trataban, aprendiendo del ejemplo de su madre que su abuelo era solo un detalle incómodo en el paisaje. Estaba completamente solo, hundido en un pantano de vergüenza, sin fuerzas para luchar, dispuesto a aceptar el destino que ella había decretado para mí. Antes de continuar con lo que sucedió después,
con el milagro que detuvo mi caída libre, necesito saber que no le estoy hablando al viento. El dolor que siento es real y profundo, y compartirlo requiere valentía. Así que les pido que me digan en los comentarios desde qué ciudad y país me están viendo y qué hora es allí. Saber que mi historia viaja por el mundo, conectándome con personas reales como ustedes, me da la fuerza para seguir adelante. Su comentario es una señal de que la empatía aún existe en el mundo, y eso, para mí, vale más que cualquier fortuna. Y entonces, en el colmo de mi desesperación, cuando ya me había rendido a la idea del manicomio como mi destino final, un sonido rompió la tensión. El timbre. Un sonido tan banal, pero en ese contexto se sintió como un trueno, el anuncio de que el guión del día estaba a punto de cambiar. La criada, con el rostro asustado, corrió a abrir la verja. Entró una mujer. Y no era una mujer cualquiera. Era como si la dignidad misma hubiera asumido forma humana y hubiera decidido entrar en escena. Su cabello era plateado, su porte era el de una reina, y sus ojos parecían contener la sabiduría de todos los árboles antiguos que tanto amaba. Caminó por el patio con una calma abrumadora, ignorando a Valeria, a su esposo y a los invitados, quienes la miraban boquiabiertos, reconociendo a una de las arquitectas más famosas e influyentes de México, Sofía de la Torre. Sus pasos no hacían ruido sobre el costoso mármol, pero cada uno resonaba como un martillazo, rompiendo la atmósfera opresiva. Su mirada no vaciló, estaba fija en mí, un ancla de serenidad en medio de mi tormenta. Se detuvo a mi lado, y el mundo entero pareció contener la respiración, esperando su siguiente movimiento. Sentí la calidez de su presencia incluso antes de que me tocara. Entonces su mano, elegante y firme, encontró la mía, que temblaba sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron con los míos, un gesto que era a la vez una promesa y una declaración. No había piedad en su tacto, sino un profundo e inquebrantable respeto. Era como si esas manos, que solo habían conocido la textura de la madera y el pulido de las herramientas, fueran reconocidas como algo precioso. Por un instante, el mundo se redujo a ese toque, a esa conexión silenciosa que decía más que 1000 palabras. Finalmente, con su mano aún sujetando la mía, Sofía alzó la cara y miró directamente a mi hija. La autoridad en su mirada era natural, incuestionable. No necesitó alzar la voz. Con un tono claro y perfectamente modulado que acalló cualquier susurro, respondió a la cruel pregunta que Valeria me había hecho, la pregunta que aún flotaba en el aire como veneno. Quiero, dijo Sofía. La sencillez de esas 2 palabras fue como un bálsamo, la primera gota de lluvia en una tierra reseca por la humillación, y entonces, sin apartar la mirada del rostro pálido y conmocionado de Valeria, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. He venido a buscar a mi marido. Una exclamación colectiva recorrió la mesa. ¿Esposo? La palabra irrumpió en el silencio, llena de incredulidad. Valeria se quedó boquiabierta. Su arrogancia se desmoronó en 1900. Puro shock. Yo mismo apenas podía creerlo. Nuestra boda, celebrada en secreto una semana antes, fue nuestro pequeño acto de rebeldía, una isla de felicidad que no estaba seguro de tener el valor de revelar. Sofía, esa mujer extraordinaria que conocí en mis solitarios paseos por el parque, vio en mí no al viejo inútil que mi hija veía, sino al artesano, el hombre que le contaba historias sobre el alma de la madera, el compañero con quien podía compartir el peso de su propia soledad. En ese preciso instante, algo se rehizo en mi interior. El hechizo se rompió. La imagen distorsionada que veía en el espejo, la imagen que Valeria había pintado con tanto esmero, se hizo añicos. El gesto de Sofía no fue un rescate, fue un espejo. Me mostró el reflejo del hombre que siempre había sido, el hombre que había olvidado que era. La validación en su mirada, el amor incondicional en su tacto, hicieron añicos la narrativa de inutilidad que me habían impuesto. Por primera vez en años, sentí que mi columna se enderezaba, mis hombros se cuadraban, mi cabeza se alzaba. Me levanté de la silla y mis piernas, que minutos antes parecían las de un anciano decrépito,
estaban sorprendentemente firmes. Apreté la mano de Sofía, sintiendo su fuerza fluir hacia mí. Miré a Valeria, y ella ya no veía en mis ojos la figura patética de un padre suplicante. Vio a un hombre que había redescubierto su valía y estaba a punto de tomar una decisión. La decisión de dejar atrás una vida de migajas emocionales a cambio de un festín de dignidad y amor verdadero. Sin decir una sola palabra de despedida, le di la espalda a la mesa, a los invitados, a la hija que se había convertido en mi torturadora. De la mano de Sofía, caminé hacia la salida. Cada paso era una liberación, una ruptura con un pasado de sumisión. El patio que había sido escenario de mi mayor humillación se convertía ahora en el punto de partida de mi resurrección. Dejaba atrás no solo una casa, sino una prisión de baja autoestima, dependencia emocional y falta de respeto. Al cruzar la puerta, la luz del sol en la calle parecía más cálida y acogedora. Los sonidos de la ciudad, que antes me habían parecido caóticos, ahora sonaban como una promesa de vida, de movimiento, de futuro. No tenía ni idea de cómo sería mi vida en el mundo de Sofía, un universo de lujo y poder tan alejado de mi realidad. La duda y el miedo a no ser suficiente aún me perseguían, susurrándome que, en el fondo, mi hija podría tener razón, pero la mano de Sofía en la mía era la prueba de que ya no estaba sola en esta batalla. Si amas a Jesús y crees que la fe nos da la fuerza para empezar de nuevo, sin importar la edad, suscríbete a nuestro canal. Cada nueva suscripción es un recordatorio de que formamos una comunidad de fe y esperanza, y que juntos somos más fuertes para afrontar las batallas que nos presenta la vida. Acompáñanos para seguir esta historia a medida que se desarrolla, pues la justicia divina a menudo obra de maneras misteriosas y sorprendentes, y lo que nos espera es prueba de ello. Dentro del silencioso y cómodo coche de Sofía, observaba pasar el paisaje urbano por la ventana. Cada manzana que pasábamos era una victoria. La imagen del rostro de Valeria, contorsionado por la furia y la conmoción, no dejaba de aparecer en mi mente. Había perdido, no solo la discusión, sino el control que tenía sobre mí. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Su humillación pública la llevaría a buscar venganza, a usar todas las armas, las más sucias y crueles, para intentar demostrarle al mundo que tenía razón, y que yo solo era un viejo senil manipulado por un estafador. Aún sentía el amargo sabor de esas palabras. ¿Quién querría a un viejo como tú? Pero ahora, esa pregunta tenía respuesta. Una respuesta que no solo residía en las palabras de Sofía, sino en la decisión que había tomado. La respuesta era yo misma. Quería recuperar mi autoestima, mi alegría de vivir, el derecho a ser amada, por quien soy, no por lo que aún podía producir. El camino sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez sentí que iba por buen camino. La mano de Sofía apretó suavemente la mía, como si leyera mis pensamientos. La miré, y en su sonrisa encontré una paz que no había sentido en años. No intercambiamos ni una palabra en todo el viaje, y no hizo falta. Nuestro silencio fue un diálogo, una comunión de dos almas que, a pesar de venir de mundos completamente diferentes, se reconocieron en la soledad y con la esperanza de encontrar una conexión verdadera. Ella, la mujer que lo tenía todo, pero echaba de menos el cariño desinteresado. Yo, el hombre que no tenía nada, pero que llevaba una riqueza de espíritu que ella sabía reconocer. Ese momento selló el final del primer acto de mi vida, un acto marcado por el sacrificio, el dolor, la pérdida gradual de mi identidad y una humillación devastadora. Pero también fue el comienzo de un nuevo acto, que empezó con un giro espectacular en 1960. La trama, la restauración de mi dignidad y la promesa de un amor que floreció contra todo pronóstico. El futuro era una página en blanco, y si bien el miedo a lo que estaba por venir era real, la emoción de poder escribir una nueva historia era mucho mayor. La batalla contra Valeria se libraría en los tribunales, en los medios, y sobre todo, en mi interior. Tendría que luchar contra el síndrome del impostor, contra su voz que aún resonaría en mi mente, intentando convencerme de mi insignificancia.
Tendría que aprender a habitar el mundo de Sofía sin sentirme un intruso y a ofrecerle lo que más apreciaba: mis historias, mi sabiduría, mi corazón endurecido pero completo. El reto era inmenso, pero la recompensa fue la oportunidad de vivir el resto de mis días no como una sombra, sino como un hombre completo. El coche se detuvo frente a un imponente edificio, y supe que nada volvería a ser igual. La puerta a mi antigua vida se había cerrado de golpe, con fuerza y de forma definitiva. Ahora se abría una nueva puerta, y necesitaría todo el coraje que me quedaba para cruzarla. El antiguo árbol, que casi había sido talado y convertido en leña, había sido trasplantado a un jardín donde sus raíces por fin podrían crecer más profundamente y encontrar la fuerza para florecer de nuevo, quizás con más belleza y vitalidad que nunca. El silencio en el coche fue roto por la suave voz de Sofía. ¿Listo, Arturo? No me preguntaba si estaba listo para entrar en su lujosa casa. Me preguntaba si estaba listo para la guerra que libraríamos juntos, si estaba listo para la vida que habíamos elegido. Respiré hondo, la primera vez que respiraba con libertad en mucho tiempo, y miré a la mujer que me había devuelto a mí mismo. Sí, respondí sin vacilación. Estoy lista. El telón del primer acto se estaba cerrando, y el segundo estaba a punto de levantarse. La mirada de desprecio de mi hija se convirtió en el combustible que no sabía que necesitaba. La injusticia de la situación encendió una llama que creía extinguida. Durante años acepté su relato, la idea de que yo era una carga, pero la crueldad pública de ese acto me liberó de la obligación de amarla incondicionalmente. El amor de un padre es inmenso, pero no es un océano sin fondo donde la dignidad pueda ahogarse una y otra vez. Ella había agotado su cuota de crueldad, y ahora me tocaba a mí luchar, no por venganza, sino por justicia. La ironía era palpable. Valeria, la exitosa arquitecta que construyó rascacielos y puentes, fue incapaz de forjar una relación sólida y respetuosa con su propio padre. Vivía en un mundo de apariencias, donde el valor de las cosas se medía en metros cuadrados y cifras bancarias. Sofía, en cambio, también una arquitecta de renombre, veía más allá de las estructuras. Veía los cimientos, el alma, la historia detrás de cada viga, y eso fue lo que vio en mí. No las ruinas del tiempo, sino la sólida estructura de un hombre que había resistido muchas tormentas. Ese domingo no fue el día en que me descartaron, fue el día en que me eligieron, fue el día en que una mujer vio mi valor cuando yo ya no podía verlo. La llegada de Sofía fue más que una intervención, fue un reajuste del universo. La balanza de la justicia, que durante tanto tiempo se había inclinado a favor de mi hija, comenzaba a cambiar, a encontrar un nuevo equilibrio. El camino por delante sería empinado, pero por primera vez no escalaba sola. Tenía a alguien a mi lado que creía que la cima valía la pena. El recuerdo de los rostros de asombro de los invitados de Valeria me produjo una amarga satisfacción. Habían presenciado no solo mi humillación, sino también mi redención. Habían visto al viejo inútil, rescatado por una de las mujeres más admirables del país. La historia que Valeria les contaría tras nuestra partida sería, sin duda, de manipulación y senilidad, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Vieron la verdad en mis ojos y en los de Sofía. Vieron la dignidad renacer vívida y a todo color. Mientras el ascensor nos llevaba al apartamento de Sofía, me miré en el espejo. Vi a un hombre de 72 años, con arrugas profundas y canas, pero por primera vez en mucho tiempo, no vi a un anciano, vi a un superviviente, vi a un guerrero. Las marcas en mi rostro y mis manos no eran signos de debilidad, sino medallas de toda una vida de lucha, trabajo y amor, y estaba a punto de entrar en otra batalla, quizás la más importante de todas, la batalla por mí mismo. La puerta del apartamento daba a un espacio grandioso y acogedor a la vez. Era lo opuesto a la casa de Valeria. Había libros, arte, plantas y sobre todo, alma. Había fotos enmarcadas, objetos que contaban historias, una chimenea que prometía calidez. Sentí que allí podía respirar. Allí tal vez el carpintero y el arquitecto podrían construir algo juntos, no con hormigón y madera, sino con respeto, admiración
y un amor que había llegado tarde, pero con la fuerza de unos cimientos inquebrantables. El primer acto concluyó con una promesa, la promesa de que la edad no es el fin, sino un punto de inflexión, la promesa de que el amor verdadero no ignora las cicatrices, sino que las besa, la promesa de que la dignidad, una vez redescubierta, es una fortaleza que ningún ejército de desprecio puede derribar. La historia que seguiría sería la prueba de que el árbol más viejo, con su tronco marcado y sus hojas cansadas, aún puede dar las flores más hermosas si se riega con el amor adecuado. La puerta del apartamento de Sofía se abría a un mundo que solo había visto en revistas. Una calidez emanaba de los libros que cubrían las paredes. El arte irradiaba desde cada rincón, y la suave luz que se filtraba por los inmensos ventanales revelaba una vista espectacular de la ciudad que, desde arriba, parecía silenciosa y apacible. Era todo lo contrario de la casa de mi hija. Mientras que la de Valeria era un monumento al ego, la de Sofía era un refugio para el alma. Aún así, al principio, caminaba por esas habitaciones como un fantasma, temerosa de tocar algo, temerosa de perturbar la armonía de mi rústica presencia. Me sentía como una de mis propias piezas de madera sin tratar en medio de un salón de cristal tallado. Sofía, con una sensibilidad extraordinaria, percibió mi incomodidad. Nunca me trató como a una invitada, ni como a un proyecto solidario. Al contrario, empezó a integrarme orgánicamente en su universo. Me preguntaba mi opinión sobre la textura de un nuevo material. Me mostraba planos y me preguntaba cómo se comportaría la madera en ciertas condiciones. Una noche, me encontró en la biblioteca, simplemente mirando libros que yo jamás podría leer. Se sentó a mi lado y, en lugar de hablar de arquitectura o arte, me preguntó por el primer árbol al que trepé, por el olor del taller de mi padre. No intentaba distraerme. Estaba construyendo un puente entre nuestros mundos, mostrándome que mis raíces eran tan valiosas como sus rascacielos. La paz, sin embargo, era frágil, una fina capa de hielo sobre aguas turbulentas, y no tardó en aparecer el primer fragmento. Llegó en forma de sobre franqueado, entregado por mensajería. Me temblaban las manos al abrirlo. Era una notificación formal del bufete de abogados de Valeria. Las palabras eran jerga jurídica impenetrable, pero el mensaje era claro como el agua. Estaba iniciando un proceso para obtener mi tutela, alegando incapacidad cognitiva y vulnerabilidad a la manipulación externa. No, solo me estaba demandando. Intentaba borrarme, convertirme oficialmente en una no ciudadana, un objeto a controlar. El golpe fue profundo. Ver mi nombre, el de mi padre y el de mi abuelo, asociado a palabras como senilidad e incompetencia, fue una profanación. Sofía leyó el documento con una calma gélida. Su mirada, normalmente tan amable, se endureció. No se trata de preocupación, Arturo, dijo con voz firme como el acero. Se trata de control y avaricia. Le teme a la vergüenza social y probablemente teme que nuestra unión afecte de alguna manera la herencia que cree merecer, por pequeña que sea. En ese momento, vi a la leona que llevaba dentro, la mujer poderosa que no rehuía la lucha. Eligió la guerra, así que guerra tendrá, concluyó. La primera batalla se libró en el silencio del bufete de Sofía. Me sentí como pez fuera del agua, rodeada de hombres con trajes caros que hablaban de mi vida, como si se tratara de una fusión empresarial. El abogado de Sofía, un hombre llamado Fernando, fue perspicaz y directo. Me hizo preguntas sobre mi pasado, mi trabajo, mis finanzas. Cada respuesta era como una prueba de que mi mente seguía intacta. Fue humillante, pero necesario. Salí sintiendo que mi vida se había convertido en un caso, un número de caso, y que mi parte más íntima, mi cordura, sería diseccionada y juzgada por desconocidos. A medida que la maquinaria legal comenzaba a moverse, Valeria abrió un nuevo frente de batalla, la prensa. El primer artículo apareció en una página web de chismes con un titular cruel: La Cenicienta de los 70. Magnate de la arquitectura se casa con carpintero jubilado. La familia teme una estafa. El artículo era un maraña de mentiras y medias verdades,
presentándome como una astuta oportunista que había seducido a una viuda adinerada y solitaria. Usaron una vieja foto mía, de un día de trabajo, en la que aparecía cansada y sucia, y la colocaron junto a una foto de Sofía en una gala. El contraste era marcado, y la intención, asesina. La vergüenza era paralizante. Yo, que siempre había llevado una vida discreta y honorable, era ahora una caricatura expuesta públicamente. Tenía miedo de salir, de encontrarme con miradas críticas. La voz de Valeria resonaba en mi cabeza, más fuerte que nunca. ¿Quién querría a un viejo como tú? El artículo parecía ser la respuesta del mundo a esa pregunta, una confirmación de que mi valor era nulo y que cualquier afecto que me demostraran solo podía ser fruto del egoísmo o la manipulación. El síndrome del impostor se instaló en mi alma como un parásito, devorando la poca confianza que había recuperado. Sofía reaccionó con furia y estrategia. Convocó a su equipo de relaciones públicas y emitió un comunicado conciso y contundente, condenando la historia como una cobarde violación de la privacidad y un intento desesperado de desprestigiar a un hombre honorable. Pero ella sabía, y yo también, que el fango, una vez lanzado, siempre deja una mancha. La narrativa de Valeria era simple, sensacionalista y fácil de digerir. La nuestra, la verdad, era compleja y matizada, y requería una disposición que los lectores de chismes rara vez poseen. La guerra por la opinión pública había comenzado, y estábamos en clara desventaja. Para protegerme de la agitación, Sofía me llevó a una de sus casas de campo en Valle de Bravo, un lugar mágico, rodeado de bosque y silencio. Allí, lejos de miradas indiscretas y titulares dañinos, pudimos respirar. Fue allí donde nuestra relación se profundizó de verdad. Pasamos horas hablando, y le conté historias de mi infancia, de mi matrimonio con Elena, de los sacrificios y las alegrías de una vida sencilla. Me escuchó con una atención sanadora, validando cada recuerdo, cada sentimiento. A cambio, me habló de su propia soledad, del vacío que el éxito jamás podría llenar, de su anhelo por una conexión que no estuviera atada a su apellido ni a su cuenta bancaria. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos sentados junto al lago, y yo sostenía un trozo de madera que había encontrado. Con mi vieja navaja, comencé a tallar un pequeño pájaro. Mis manos, que parecían tan fuera de lugar en su apartamento de la ciudad, allí, en contacto con la madera, recuperaron su propósito. Sofía observaba en silencio, fascinada. Cuando terminé, le entregué el pájaro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me ha regalado nunca algo hecho con sus propias manos, Arturo, dijo. Esto vale más que cualquier joya que tenga. En ese momento comprendí que sí tenía algo que ofrecerle, la riqueza de mi arte, la autenticidad de mi alma. Pero Valeria no nos dio tregua. La distancia solo la volvió más agresiva. La siguiente ofensiva llegó en forma de una citación para una evaluación psiquiátrica obligatoria. Un alguacil se presentó en la villa, violando nuestro santuario. Argumentaron que mi negativa a ver a un médico era prueba de mi confusión mental y de la influencia indebida de Sofía. Era una estratagema sucia y humillante, diseñada para acorralarnos. Si me negaba, parecería que tenía algo que ocultar. Si aceptaba, confirmaría la premisa de que mi cordura estaba en duda. Fue uno de los momentos más oscuros. La idea de ser sometida a una serie de pruebas, de que me invadieran y juzgaran la mente, me aterraba. Me sentía acorralada, como un animal acorralado. Fue Sofía quien me dio la fuerza para luchar. No vamos a seguir su juego, Arturo, dijo con voz decidida. Vamos a cambiar el juego. Instruyó a su abogado para que contraatacara, no solo negándose a la evaluación, sino también demandando a Valeria por acoso legal y daño moral, adjuntando el material difamatorio como prueba de su mala fe. La batalla legal se intensificó aún más. La prensa, oliendo la sangre, intensificó su cobertura. Ya no éramos solo chismes, sino una saga familiar llena de drama, dinero y poder. Empezaron a desenterrar mi pasado, entrevistando a antiguos vecinos y buscando cualquier trapo sucio. No encontraron nada, por supuesto.
Mi vida siempre había sido un libro abierto de trabajo duro y decencia, pero la ausencia de escándalos no les impidió inventar historias. Sugirieron que yo era un hombre amargado, resentido por el éxito de su hija, que veía en Sofía una oportunidad de venganza y enriquecimiento tardío. Para justificar sus acciones, Valeria empezó a dar entrevistas, siempre con la expresión de una hija afligida y preocupada. Solo quiero lo mejor para mi padre, dijo, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Es un buen hombre, pero frágil. Desafortunadamente, ha caído en las garras de una mujer que se aprovecha de su vulnerabilidad. Mi único objetivo es protegerlo. Sus palabras, para quienes desconocían la verdad, sonaban convincentes. Se presentó como la víctima, la hija amorosa que luchaba por salvar a su anciano padre, y el público, en su mayoría, empezó a creerse su narrativa. El contraste entre la imagen pública de Valeria y la realidad de sus actos era grotesco. Recordé un flashback, un recuerdo doloroso de unos años después de la muerte de Elena. Había contraído una neumonía grave y pasé semanas en cama. Valeria, en ese entonces, estaba ocupada con un proyecto importante. Me llamaba una vez al día, una llamada de 2 minutos para cumplir con el horario, pero nunca venía a visitarme. Era una vecina, doña Carmen, quien me traía sopa, me tomaba la fiebre y se aseguraba de que tomara mi medicación. La preocupación de Valeria siempre era una actuación, una fachada para tranquilizar su conciencia y guardar las apariencias. El conflicto, que se intensificaba, empezó a afectar a Sofía de maneras que me rompieron el corazón. Clientes conservadores de su bufete empezaron a cuestionar su relación conmigo. Miembros de la junta directiva de algunas fundaciones que ella apoyaba sugirieron que se hiciera a un lado temporalmente para evitar el escándalo. El arma de Valeria, la vergüenza social, era poderosa y estaba dando en el blanco. Verla sufrir por mi culpa era una tortura. Le ofrecí irme, desaparecer, anular nuestro matrimonio y ponerle fin. Pensé que sería el último acto de amor que podría ofrecerle. Su reacción fue inmediata y feroz. Me ahuecó la cara entre las manos, obligándome a mirarla a los ojos. No vuelvas a decir eso, Arturo Vargas, dijo con una intensidad que me hizo temblar todo el cuerpo. ¿Crees que soy débil? ¿Crees que me importa lo que piensen esos hipócritas? He pasado toda mi vida rodeada de gente que me valoraba por mi nombre y mi dinero. Por primera vez he encontrado a alguien que valora mi alma. ¿Crees que voy a renunciar a eso por conveniencia? Estamos juntos en esto. Hasta el final. Sus palabras fueron un juramento, un pacto de lealtad que me dio nuevas fuerzas para seguir adelante. La presión externa, en lugar de separarnos, nos unió de una manera que la paz jamás podría. Nos convertimos en un equipo, un ejército de dos contra el mundo. Empezamos a encontrar alegría en pequeños actos de rebeldía. Paseábamos de la mano por parques públicos, ignorando los flashes de los paparazzi. Íbamos a restaurantes sencillos que me gustaban, donde Sofía, con su elegancia natural, parecía más a gusto que en muchos banquetes de gala. Le demostrábamos al mundo y a nosotros mismos que nuestro amor no era un secreto vergonzoso, sino una verdad para vivir abiertamente. Mientras tanto, la batalla legal se complicó. El abogado de Valeria intentó congelar mis escasos bienes, una pequeña cuenta de ahorros y mi pensión, con el pretexto de proteger mis bienes de la disipación. Era una estratagema para asfixiarme económicamente, para hacerme sentir completamente dependiente de Sofía, alimentando mi síndrome del impostor. La cantidad era insignificante para ellos, pero para mí representaba mi autonomía, el sudor de toda una vida de trabajo. Era otro intento de despojarme de mi identidad y dignidad. Recordé un consejo que Elena siempre me daba. Cuando la tormenta es demasiado fuerte, no luches contra él. Viento, Arturo. Solo concéntrate en mantener tus raíces firmes en la tierra. Mis raíces eran mi arte, mi historia, mis valores. Decidí que, aunque intentaran convertirme en una caricatura, yo profundizaría aún más en quién era. Con el apoyo de Sofía, monté un pequeño taller en una de las habitaciones de la casa de campo. El olor a cedro y el sonido del cincel sobre la madera se convirtieron en mi terapia, mi acto de resistencia.
Cada pieza que creaba era una declaración de que seguía viva, de que mis manos aún podían crear belleza en medio de la fealdad del conflicto. Hice un pequeño banco de madera para Sofía, tallado con pájaros, como el que había hecho el primer día. Lo colocó en el centro de su sala en el apartamento de la ciudad, reemplazando una costosa escultura de metal. Fue un pequeño gesto, pero inmensamente simbólico. Me decía que mi trabajo, mi esencia, ocupaba un lugar de honor en su vida. Sin embargo, la estrategia de Valeria continuó desarrollándose con cruel precisión. Logró que un juez, quizá influenciado por su poder y prestigio, ordenara la visita de un psicólogo forense. No fue la evaluación obligatoria que esperaba, pero fue una victoria para ella. La visita se programó, y la ansiedad comenzó a consumirme de nuevo. La idea de que un desconocido al servicio de mi enemigo examinara mi mente y mis recuerdos era aterradora. Me sentía como un insecto a punto de ser pinchado y analizado bajo un microscopio. La noche anterior a la visita al psicólogo fue la más larga de mi vida. No podía dormir. Caminaba de un lado a otro atormentada por los peores escenarios. ¿Y si mis palabras se distorsionaban? ¿Y si mi tristeza natural por la situación se interpretaba como depresión senil? ¿Y si mi dependencia de Sofía se consideraba una prueba de que me estaban manipulando? El miedo a que usaran la ciencia para validar las mentiras de Valeria era abrumador. Estaba en mi punto más bajo, en la cima de mi vulnerabilidad. Sofía se quedó despierta conmigo, toda la noche. No me dio falsas garantías de que todo estaría bien. Al contrario, me recordó quién era yo. «Recuerda las historias que me contabas, Arturo», dijo con voz serena en la oscuridad. «Recuerda al niño que construyó su propia cometa, al joven que trabajó de sol a sol para construir una casa para su familia, al hombre que convirtió trozos de madera en obras de arte. Esa persona no es frágil. Esa persona es fuerte. Simplemente di tu verdad. Tu verdad es más poderosa que cualquier mentira que puedan inventar». El psicólogo llegó a la mañana siguiente. Era un hombre de mediana edad con aspecto cansado y profesional. La sesión duró horas. Me hizo preguntas sobre todo, desde mi infancia hasta acontecimientos recientes. Al principio, mis respuestas fueron vacilantes, a la defensiva, pero entonces recordé las palabras de Sofía, respiré hondo y comencé a decir mi verdad. Hablé de mi amor por Elena, de mi orgullo por Valeria, del dolor de la traición, del miedo a la inutilidad y de la luz que Sofía trajo a mi vida. No actué, simplemente me desnudé, exponiendo mis heridas y mi resiliencia. Aunque la sesión salió mejor de lo esperado, la espera del informe fue una nueva forma de tortura. Las semanas se alargaron, y la incertidumbre nos acechaba como una nube de tormenta. Mientras tanto, Valeria, presentiendo que el informe podría no ser favorable, decidió dar su golpe más audaz y cruel hasta la fecha. Sabía que la mayor pasión de Sofía era la fundación que estaba creando para preservar la artesanía mexicana, un proyecto en el que yo estaba profundamente involucrado, ayudando a diseñar programas para jóvenes artesanos. El evento de lanzamiento de la fundación iba a ser una gran gala. Llegó la noche de la gala. Me sentía incómodo con el smoking que Sofía había insistido en que usara. Me sentía como un impostor, un carpintero disfrazado de noble. La prensa estaba allí en masa, atraída tanto por el lanzamiento de la fundación como por la posibilidad de otro capítulo en nuestro drama familiar. Podía sentir las miradas sobre mí, los susurros, los juicios. La voz de Valeria resonaba en mi cabeza, y el miedo a estar avergonzando a Sofía era casi paralizante. Estaba en el centro de su mundo, bajo los focos, y me sentía más expuesto y vulnerable que nunca. El salón de baile era deslumbrante, lleno de personalidades del mundo del arte, los negocios y la política. Todos recibieron a Sofía con admiración, y a mí, con una curiosidad apenas disimulada. Intenté sonreír, aparentar tranquilidad, pero por dentro me asaltaba el pánico. Cada sonrisa que recibía me parecía falsa, cada apretón de manos, una evaluación. Era la encarnación de todos mis miedos. Ser el punto discordante en la perfecta sinfonía de la vida de Sofía, la mancha en su impecable reputación. La tensión estaba en su punto álgido,
Sofía subiría al escenario para dar su discurso inaugural. Me apretó la mano con fuerza antes de irse. «Estoy tan orgullosa de tenerte a mi lado esta noche, mi amor», susurró. Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero solo aumentaron mi miedo a decepcionarla. La vi subir al escenario, una imagen de elegancia y poder, y mi corazón se llenó de una mezcla de amor, orgullo y una abrumadora sensación de incompetencia. ¿Cómo podía yo, un simple hombre, pertenecerle? Y fue en ese momento de máxima vulnerabilidad que lo vi. Por la puerta del salón, entrando sin avisar, con un abogado a cuestas y una mirada de furia justificada, estaba Valeria. No estaba allí para celebrar. Estaba allí para destruir. Se me heló la sangre. Sabía que este era el enfrentamiento que ambas temíamos, el ataque final, planeado para tener lugar en el escenario más público posible, en el momento de mayor triunfo de Sofía, para infligir el máximo daño. El segundo acto de nuestra historia no terminaría con un informe psicológico, sino con una explosión. Empezó a caminar hacia el escenario, y el murmullo en la sala se convirtió en un silencio de asombro. El personal de seguridad se movió para interceptarla, pero ella los despidió con un gesto arrogante. Sus ojos se clavaron en Sofía, quien había hecho una pausa en su discurso, y luego en mí, llenos de un odio que me atravesó el alma. El tiempo pareció ralentizarse. Cada paso que daba era un latido, otro clavo en la cruz de mi humillación pública. Sofía permanecía en el escenario, inmóvil como una estatua, sosteniendo el micrófono, esperando. No mostraba miedo, solo una profunda y triste determinación. Sabía, como yo, que ese momento lo definiría todo. La batalla que había comenzado en un patio privado durante una comida dominical estaba a punto de alcanzar su clímax en un salón de baile abarrotado, ante las cámaras y la mirada de toda la sociedad. Se alzaba el telón para el duelo final. La escalada había llegado a su punto álgido. El conflicto, que había comenzado como una cuestión de dinero y dignidad, ahora involucraba el legado, el honor y la definición misma de familia. Valeria lo jugaba todo, dispuesta a destruir la noche más importante de Sofía y la reputación de su propio padre para demostrar su punto. Me sentía completamente impotente, un peón en el centro de una cruel partida de ajedrez, esperando el jaque mate que parecía inevitable. En ese momento, al ver a mi hija marchar como un general a la batalla, y a Sofía, esperándola en el escenario como una reina en su trono, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Todo el progreso que había logrado, toda la confianza que había forjado, pareció evaporarse. Volvía a ser solo el viejo, el inútil, el centro de un escándalo vergonzoso. La duda me consumía. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si yo era, de hecho, la perdición de Sofía? La sala contuvo la respiración. La música se detuvo. Las luces parecían enfocarse en el pasillo por el que Valeria caminaba. Quise correr, esconderme, desaparecer, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Era prisionero de mi propio drama, obligado a presenciar la escena que podría destruir a la mujer que amaba y la poca dignidad que me quedaba. El segundo acto llegaba a su fin, en el punto más bajo de mi viaje, en el abismo de la humillación pública y la inseguridad. Valeria se detuvo a pocos metros del escenario, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. El silencio en la sala era total, roto solo por el lejano zumbido del aire acondicionado. Con su abogado a su lado, como un verdugo, pidió que le trajeran un micrófono. Un miembro del equipo, sobresaltado, obedeció. «Buenas noches a todos», comenzó, con una voz falsamente tranquila, lo que la hacía parecer aún más amenazante. «Disculpen por interrumpir esta celebración. Me llamo Valeria Vargas, y ese hombre de ahí», me señaló, y sentí el peso de cientos de ojos clavándose en mi piel, «es mi padre, Arturo Vargas, un hombre al que amo profundamente, pero que, por desgracia, no está en sus cabales». La acusación, pronunciada con tanta claridad y en público, fue como un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aliento. Continuó con su discurso ensayado, pintando la imagen de un padre confundido y senil, que había sido seducido y manipulado por Sofía,
a quien se refería como esta mujer, en un intento de robar los modestos bienes de nuestra familia. Exigió, allí mismo en el escenario, que me sometiera a una evaluación de salud mental inmediata, por mi propio bien. Era su jaque mate. Había convertido la noche de gala en mi fiesta de destierro, y yo era el único que no había sido invitado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La voz de Valeria en mi cabeza, la que me llamaba inútil, ahora tenía un megáfono. Miré a Sofía, que seguía en el escenario, con el rostro entre furia y dolor. Vi el sufrimiento en sus ojos, el sufrimiento que le había causado. En ese momento el síndrome del impostor triunfó. Lo creí todo. Creí que era una carga, que había arruinado su noche, su reputación, su vida. Me encogí, lista para aceptar mi destino, para que me lo llevaran como un niño que no sabe lo que hace. El árbol milenario finalmente estaba listo para ser talado. Pero entonces algo sucedió. En medio de mi desesperación, sentí la mano de Sofía encontrar la mía. No se había movido del escenario, pero su mirada me alcanzó a través del público, y fue como si realmente me estuviera sosteniendo la mano. En esa mirada no había ni lástima ni decepción, solo había una confianza inquebrantable, un amor que se negaba a verme como una víctima. Era una mirada que no decía, te defiendo, sino, lucha. Y, en lo profundo de mi alma, una raíz antigua y olvidada encontró su última gota de savia y se negó a morir. Lentamente, como quien despierta de una larga pesadilla, me puse de pie. Me temblaban las rodillas, pero mis pies tocaron el suelo. Empecé a caminar hacia el escenario, no con ira ni miedo, sino con una calma que desconocía. El mar de gente se abrió paso para mí. Los susurros me siguieron. Sentía la confusión en el aire. Nadie sabía qué esperar. Valeria me miró con desprecio. ¿Suplicaría o me disculparía? Subí los escalones del escenario, uno a uno. Cada escalón una pequeña victoria contra la voz que me decía que retrocediera. Me detuve junto a Sofía y le quité el micrófono. Mi mano, la de un carpintero, temblaba al sostener el frío objeto metálico. Miré al público, a los rostros curiosos y críticos. Luego miré a mi hija. En sus ojos, no vi a la niña a la que una vez enseñé a montar en bicicleta, sino a una desconocida, consumida por una codicia y una amargura que ya no reconocía. Respiré hondo y comencé a hablar, y la voz que surgió no era la de un anciano senil, sino la de un hombre que había encontrado su centro. Buenas noches. Comencé con una voz sorprendentemente firme. Mi hija Valeria tiene razón en una cosa. Soy un hombre sencillo. Toda mi vida he trabajado con madera, y la madera me ha enseñado muchas cosas. Me enseñó que no todo lo que es bonito por fuera tiene un buen corazón. Miré a Valeria, que empezaba a parecer incómoda. Quisiera contarles una pequeña parábola. La parábola de los dos árboles. El silencio en la sala era absoluto. Todos escuchaban. En un bosque había dos árboles, uno junto al otro. Continué, con la voz cada vez más fuerte. Uno de ellos era joven e imponente, alto, de corteza lisa y brillante, cubierto de hojas verdes. Atraía la atención de todos. La gente se detenía a admirarlo, a fotografiar su belleza, pero por dentro, este árbol estaba hueco. Sus ramas eran frágiles, y la primera gran tormenta podría derribarlo fácilmente. Su belleza era solo una fachada, sin la fuerza de un núcleo sólido que la sostuviera. La metáfora flotaba en el aire, clara y cortante. A su lado, continué, sintiendo que la mirada de Valeria se dirigía hacia mí. Había otro árbol, un árbol antiguo. Su tronco era grueso, retorcido, nudoso y lleno de cicatrices. Su corteza era áspera, marcada por el tiempo, los rayos y las estaciones. No era el árbol más bonito del bosque. Mucha gente pasaba junto a él sin siquiera notarlo. Pero este árbol tenía raíces, raíces profundas y fuertes que se aferraban a la tierra, que buscaban agua en lo más profundo, que lo conectaban con todo el bosque, y en su interior, su núcleo era denso, fuerte, lleno de historias. Ninguna tormenta podría derribarlo. Hice una pausa dejando que las palabras calaran hondo. Luego miré directamente a mi hija, no con rabia, sino con profunda tristeza.
Durante demasiado tiempo, mi hija me hizo creer que yo era el árbol hueco, hermosa en sus recuerdos de infancia quizá, pero ahora inútil, frágil, lista para ser talada y desechada. Me volví hacia el público, y entonces mi mirada se encontró con la de Sofía. Esta mujer, dije, con la voz llena de una emoción que no intenté ocultar. Sofía me recordó que mis raíces, mis historias, mis cicatrices y mis manos callosas son mi verdadera riqueza, y esa es una fortuna que nadie, absolutamente nadie, me puede arrebatar. Terminé de hablar. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No fue un silencio de sorpresa ni vergüenza. Fue un silencio de comprensión, de emoción. Y entonces, alguien al fondo empezó a aplaudir. Pronto, le siguió otro y otro, hasta que toda la sala estalló en una oleada de aplausos. No fue un aplauso cortés. Fue un aplauso genuino y cálido, una ovación de pie. La gente no solo aplaudía un discurso, estaban validando una vida. Reconocían la verdad en mis palabras y rechazaban la crueldad de mi hija. Valeria estaba paralizada, con el rostro pálido de furia y humillación. Su arma, la vergüenza pública, se había vuelto contra ella con una fuerza devastadora. Ahora era el centro de atención, no de admiración, sino de desprecio. El abogado intentó apartarle el brazo, pero ella permaneció inmóvil, derrotada. En ese momento, en la cúspide de mi triunfo público, lo único que sentí por ella fue lástima. Había perdido mucho más que una batalla legal. Había perdido su humanidad. Entre los aplausos, Sofía se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa que le iluminaba el rostro. No dijo nada. Simplemente me abrazó. Y allí, en el escenario, frente a todos, frente a las cámaras, me besó. Un beso lleno de amor, orgullo y complicidad, y los aplausos se hicieron aún más fuertes. Ese beso selló nuestra victoria, no sobre Valeria, sino sobre el miedo, sobre los prejuicios, sobre la idea de que la edad es el fin. Fue la imagen final de mi resurrección. Valeria finalmente se movió, cabizbaja, se giró y caminó rápidamente hacia la salida, arrastrando a su abogado. No miró atrás. Su retirada no fue estratégica, fue un escape. Había sido juzgada y condenada por el Tribunal de la Opinión Pública, el mismo que intentó usar en mi contra. La justicia, esa noche, no vino de un juez, sino de una comunidad de desconocidos que por unos minutos conectaron con la historia de un viejo carpintero y decidieron que la dignidad vale más que la apariencia. Después de la gala, todo cambió. Los artículos periodísticos del día siguiente no hablaban de un escándalo, sino de una noche de triunfo emocional y una poderosa lección de valentía y dignidad. El caso de Valeria fue desestimado discretamente unas semanas después. La opinión pública era una marea que ya no podía controlar. Ganamos, no solo legalmente, sino moralmente, y la victoria nos dio la libertad de finalmente comenzar a construir nuestras propias vidas, lejos de la sombra del conflicto. Decidimos irnos de la Ciudad de México. Ese lugar, para mí, quedaría para siempre marcado por el recuerdo de la humillación. Anhelábamos un lugar donde se valoraran nuestras raíces, donde se celebrara el trabajo artesanal, y lo encontramos en Oaxaca, el corazón palpitante de la artesanía mexicana. Compramos una hermosa casa antigua con un enorme patio que pronto se convirtió en el corazón de nuestro mayor proyecto. Con el apoyo de Sofía y mi experiencia, creamos una escuela para jóvenes artesanos, un lugar para rescatar y enseñar las técnicas ancestrales que se estaban perdiendo. Ya no era el señor Arturo, el padre del famoso arquitecto. Me convertí en el maestro Arturo. El título, que mis jóvenes alumnos me otorgaron con tanto respeto, me sanó de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. La enseñanza se convirtió en mi pasión, mi misión. Ver el brillo en los ojos de un joven al terminar su primera obra, sentir la energía creativa del taller, el aroma constante a madera y esperanza, todo esto me rejuveneció. Había encontrado mi propósito, un propósito que no dependía de ser útil a mi hija, sino de ser útil a una comunidad. Formamos una nueva familia, una familia compuesta por nuestros estudiantes, los demás maestros artesanos de la región,
y nuestros vecinos. Nuestros domingos ya no se llenaban de silencios incómodos en patios minimalistas, sino del sonido de risas, música e historias compartidas alrededor de una gran mesa de madera que yo misma había construido. Sofía floreció en este nuevo entorno, despojándose de su armadura de magnate y revelando la mujer cálida y apasionada que siempre había sido. Encontramos la una en la otra no un refugio seguro para la vejez, sino una compañera para una nueva y emocionante aventura. He descubierto que el amor no es algo que se debilite con el tiempo, todo lo contrario. El amor maduro es más rico, más profundo. Es un amor que ya no tiene las inseguridades de la juventud, que no necesita pruebas ni juegos. Es un amor basado en la aceptación, la admiración mutua y la gratitud por cada día compartido. Sofía y yo no intentamos borrar nuestras cicatrices, las celebramos como parte del camino que nos condujo el uno al otro. Nos hemos demostrado a nosotras mismas y al mundo que el corazón no envejece y que nunca es tarde para un final feliz. Han pasado 5 años. Nuestro patio de recreo en Oaxaca es ahora un vibrante centro de creatividad. Jóvenes de todo México vienen a aprender y su trabajo se exhibe en galerías de todo el mundo. Ahora tengo 77 años, pero mis ojos tienen un brillo que no tenían a los 50. El trabajo me mantiene fuerte, el amor me mantiene joven y el propósito me mantiene viva. Sofía está a mi lado, más hermosa que nunca, dirigiendo la fundación que se ha convertido en un éxito mundial, siempre con esa tierna sonrisa que me salvó. Esta mañana, mientras le enseñaba a un niño llamado Mateo el delicado arte de tallar un alebrije, llegó el cartero. Me entregó una carta. El sobre estaba arrugado, la dirección escrita, con una letra vacilante que reconocí al instante. Era de Valeria. Hacía 5 años que no nos comunicábamos. Me senté en un banco a la sombra de una bugambilla y abrí la carta. Eran pocas palabras, pero tenían un peso que sentí en cada línea. Pidió perdón. Dijo, sin entrar en detalles, que lo había perdido todo. A su marido, su posición social, su fortuna en malos negocios. Dijo que ahora vivía en un pequeño apartamento y que, en la soledad y la sencillez forzada, por fin había comprendido lo que yo había querido decir aquella noche, hacía tantos años, sobre la parábola de los 2 árboles. Dijo que ahora entendía el verdadero valor y que lamentaba haber tardado tanto en aprenderlo. No hubo disculpas, solo una disculpa cruda y dolorosa. Leí la carta 2 veces. Un Arturo más joven, el Arturo de aquella casa de Polanco, habría sentido un amargo triunfo, una satisfacción por su ruina. Pero el maestro Arturo, el hombre en el que me había convertido, solo sintió una oleada de tristeza y compasión, la ira, el resentimiento. Todo había sido extraído de mi alma por el tiempo, el amor y mi oficio. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi camisa. Miré el patio, la vida que florecía a mi alrededor. No necesitaba responder. Mi perdón no estaba en palabras, sino en la vida que vivía. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación ni de su arrepentimiento. Mi felicidad era completa, construida con mis propias manos, arraigada en mi propio valor. El círculo se había cerrado. Mateo me llamó, mostrándome con orgullo su pequeño dragón de madera. Sonreí, y el sonido de mi risa se mezcló con el sonido de las herramientas y los sueños, resonando por el patio. Estaba en casa. La moraleja de este viaje, la lección que la vida me enseñó a las malas, es que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, su edad ni su utilidad para los demás. El verdadero valor reside en la dignidad de nuestro camino, en las huellas que la vida nos deja y en la riqueza que cultivamos en nuestros corazones. El verdadero amor no viene a rescatarnos de nuestra inutilidad, sino a reconocer y despertar la grandeza que ya existe en nosotros, incluso cuando la hemos olvidado. Mi historia termina aquí, no con un punto final, sino con un taller lleno de vida. Termina con el aroma de la madera, la calidez del sol oaxaqueño y la mano de Sofía en la mía. Termina con la certeza de que cada talla, cada sacrificio, cada lágrima y cada sonrisa valieron la pena. El árbol milenario no solo
Sobrevivió a la tormenta, aprendió a bailar con el viento, y en sus ramas, hoy, anidan los pájaros de la esperanza, la dignidad y un amor que ha demostrado ser la madera más fuerte de todas.